Bien, vamos a iniciar la última sesión de esta tarde y primero también me gustaría agradecer a la organización la valentía y la verdad, lo importante del tema que puede representar para una organización como nosotros, donde tanto los referidores son tan variados y nuestro flujo de pacientes realmente es tan variado, pues creo que habrá un antes y un después en nuestros planteamientos con los pacientes, tanto que van a ser transfundidos de la anemia como los que se niegan a una transfusión, ¿no? El hecho de que se ha planteado aquí de la necesidad de unos protocolos es evidente, y es evidente para que un centro como el nuestro, que ya tenemos una unidad sin sangre, lo hagamos extensivo al resto de los profesionales que colaboran en las cirugías. Bueno, sin más vamos a pasar a este debate en el que la doctora Bisbe nos va a hacer una introducción un poco de todo el tema de la combinación de las técnicas, y después la doctora Basora nos hará unos casos prácticos que nos ayudarán a plantear y ver que no siempre todo es tan fácil. Doctora Bisbe. Bien. Creo que se ha comentado, pero creo que conviene insistir. Para un uso racional de todas las técnicas de ahorro y para su combinación, siempre tienes que considerar qué técnica es adecuada, escogiendo el paciente y o la intervención. O sea, todo nos sirve para todos. Eso parece obvio, pero a veces tenemos un poco la... ¿Hay algo? ¿Sí? De acuerdo. Por ejemplo, aprovechando la discusión que teníamos ahora, ¿qué ocurría si un paciente, en principio de una prótesis de rodilla, poner un recuperador posoperatorio es adecuado? El recuperador posoperatorio no es apropiado para cirugías que no lleven drenaje, que el drenaje no sea muy productivo las primeras horas, porque tenemos un tiempo máximo. También es difícil a lo mejor utilizar el tranexámico en pacientes que a lo mejor con riesgo trombótico o cardiovascular severo. Hay cirugías que tienen unas técnicas disponibles y hay pacientes que hay unas técnicas que son más adecuadas que otras. Por lo tanto, este es el primer paso para hacer un uso racional. Otro que ya se ha ido apuntando a lo largo de la tarde es que es fundamental conocer los índices transfusionales propios, ¿no? Porque esto condiciona claramente el riesgo-beneficio y sobre todo la eficacia y el coste. O sea, si en el trabajo que presentaba creo que era la doctora Basora, ¿no?, en la que habían hospitales sin tener un protocolo transfusional, que tenían índices muy diferentes exactamente para la misma patología, ¿no? Eso es importante de cara a poner o a proponer una técnica. Fijaros, está basado en el estudios ISPOT, que ya son un poco antiguos, pero que hacían una valoración ponderada de metaanálisis para todas las técnicas de ahorro de sangre que habían disponibles. Entonces calculaban la odds ratio de cada técnica, o sea, el grado de eficacia en cuanto a reducción del riesgo transfusional de cada técnica. Si esto lo traspasábamos, el número de pacientes necesario a tratar para ahorrar una transfusión, fijaros lo que ocurre. En cuanto nosotros utilizamos, por ejemplo, la donación autóloga con un odds ratio de 0,17, si el índice transfusional que tenemos en nuestro hospital para esa cirugía es de un 50%, cada vez que tengamos 3 pacientes, uno se ahorrará una transfusión. Es una técnica altamente coste efectiva. ¿Qué pasaba? Cuando íbamos mejorando la cirugía ortopédica, nuestros índices transfusionales, éramos más restrictivos, utilizábamos el tratamiento de la anemia preoperatoria y nuestros índices de transfusión bajaban alrededor del 10% en prótesis de rodilla, teníamos que tratar 12 pacientes para ahorrar a lo mejor una transfusión. Entonces ya cuestionaba, quiere decir que en un paciente le ponías sus propias bolsas y en 11 tirabas la bolsa a la basura. Entonces, el riesgo-beneficio era importante. O sea, es importante tanto cuando consideremos la asociación de diferentes técnicas, saber entonces en qué riesgo transfusional nos sitúa, como
en el hecho de que para esa patología, ¿cuál es tu número? Y eso tiene que ser dinámico en el tiempo. O sea, yo aconsejo siempre que cuando se tiene un grupo, digamos, de un comité de transfusiones, se haga una evaluación periódica, si no anual, como mínimo bianual, porque las técnicas quirúrgicas y las técnicas anestésicas van mejorando, por lo tanto, nuestros índices transfusionales se van modificando en el tiempo y alguna técnica que era muy costo efectiva, a lo mejor lo deja de ser. Esta es la segunda consideración. La tercera es un poco lo que decía el doctor Soler. La estrategia tiene que ir individualizada. Depende de las condiciones del paciente. Y algunos de los condicionantes puede ser que sencillamente no quiera recibir una transfusión. Pero otros condicionantes son los que hemos ido comentando. Si es una persona con una masa corporal muy pequeña, estas abuelitas que pesan apenas 50 kilos, muy bajitas, o pacientes que no podemos retirarles la aspirina porque llevan un esteno, tienen un riesgo cardiovascular importante, no podemos tener la misma estrategia que en un paciente varón de 80 o 90 kilos que no lleva aspirina. Tiene que ser distinta la estrategia que podemos utilizar y probablemente en la abuelita tendremos que utilizar un par o tres de técnicas para conseguir el mismo beneficio que en un varón de 70 kilos sin otro factor de riesgo. Y un aspecto muy importante al que quiero entrar es en la comorbilidad. La comorbilidad marca el trigger transfusional y el trigger transfusional es otro de los factores. Uno es tener un valor, pero el otro es que evidentemente no podemos dejar en el mismo nivel de hemoglobina a un paciente con alto riesgo cardiovascular. Fijaros, este es un trabajo clásico de Carson en el Lancet, que estaba hecho precisamente en pacientes testigos de Jehová, en que se apuraba, y ¿qué es lo que veían? Pues que los pacientes que no tenían riesgo cardiovascular, prácticamente con niveles de 8 tenían muy poco riesgo de aumentar la morbimortalidad, pero el paciente con factores de riesgo cardiovascular, su índice de morbimortalidad aumentaba de manera exponencial con el nivel de hemoglobina. No podíamos. Entonces, en caso de que no sean pacientes testigos de Jehová, pues evidentemente nuestro trigger transfusional va a modificar nuestra estrategia de combinación de técnicas. Y luego añadir, pues valorar el coste-beneficio de añadir una técnica nueva. Y en esto, entra a colación, este trabajo lo ha presentado la doctora Basora, que se está hecho en mi hospital. Cuando nosotros introducimos el tranexami con las rodillas, nos encontramos pues en algo muy claro. No solo reducíamos la transfusión de manera eficaz, el índice transfusional de manera eficaz, sino que encontrábamos que en los pacientes con tranexámico, por drenajes en 6 horas, recogíamos apenas 150 mililitros de sangre, frente a los 534 que recogíamos en esas mismas horas en los pacientes que eran del grupo control. Eso quiere decir que el paciente que utilizábamos tranexámico no debíamos utilizar el recuperador, porque no lo poníamos nunca, o sea, no lo transfundíamos nunca porque no teníamos suficiente contenido o suficiente cantidad. Del mismo modo, este es un trabajo de Manolo Muñoz en la que decía, bueno, el recuperador en valores, en pacientes que vienen con valores de hemoglobina por encima de 15, no mostraba que hubiera diferencias entre los pacientes que llevaban recuperador de los que no llevaban. Por lo tanto, también debemos cuestionar si en pacientes con hemoglobinas altas debemos colocar el recuperador, si es coste-beneficio. Y este es un trabajo que nosotros publicamos en la Revista Española de Anestesia, que un poco viene a colación de lo que explicaba la doctora Colominas. Nosotros utilizábamos en la artroplastia de rodilla y cadera en los años 2000 tanto la donación autóloga como la eritropoyetina. Entonces, utilizábamos la donación autóloga con eritropoyetina en los casos que tenían una anemia moderada y que nos encontramos. Cuando veíamos la cohorte de los pacientes, uno a continuación, otro que iban con donación autóloga más EPO porque tenían una cierta anemia moderada para optimizarla, nos encontrábamos que cuando los comparábamos con el grupo eritropoyetina sola, nosotros teníamos pacientes más anémicos en el grupo EPO, pero conseguíamos una hemoglobina preoperatorio mucho mejor. Lo conseguíamos con menos dosis de eritropoyetina y, evidentemente, la transfusión autóloga la transfundíamos en un 30%, pero un 70%. Tirábamos las bolsas a la basura. En el 30% que recibían sangre autóloga
el riesgo no es cero. Pues en esos pacientes podíamos tener un error clerical, podíamos tener algún problema por ser sangre conservada, y la transfusión homóloga fue idéntica, no había diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Eso es un poco para tener reflexiones de que cuando combinamos técnicas, a veces, pues nosotros ahora utilizamos la donación autóloga con EPO solamente en aquellos casos en que esperemos una pérdida de la hemoglobina superior al 30% o el 40%. O sea, la planteamos siempre en la cirugía de revisión, especialmente de cadera, porque en la rodilla utilizamos de manera combinada tratamiento de la anemia preoperatoria y el ácido tranexámico más menos recuperador. Y en las cirugías de prótesis total de cadera utilizamos el tratamiento de la anemia, la donación autóloga preoperatoria y, si cabe, continuamos con el tranexámico si el sangrado es profuso y el recuperador si sigue sangrando. Bien, entonces yo creo que a modo de resumen teníamos que las que se tienen que aplicar siempre son aquellas técnicas que tienen coste cero, o sea, tener un programa de transfusión, o sea, tener un trigger transfusional pactado entre todo el equipo es muy importante porque es coste cero. Evidentemente, colocar adecuadamente el paciente, hacer una reposición volémica manteniendo la temperatura del paciente, todo esto se debe hacer todo, porque siempre el paciente se recuperará mejor si pierde menos sangre y la tenemos que reponer menos y tiene un nivel de hemoglobina al alta mejor por lo tanto, estas se deben de hacer siempre. Y para el resto de técnicas las vamos a combinar dependiendo del coste-eficacia. Nosotros creemos que las debemos de combinar siempre cuando el riesgo de sangrado es alto, cuando el riesgo de transfusión es alto o cuando el paciente se niega a recibir una transfusión. Creo que son los tres casos que va a presentar la doctora Basora y que podemos discutir. Y recordar que es importante auditar el riesgo transfusional propio y de nuestro equipo y adaptarlo a nuestra estrategia. Bueno, esto yo creo que es un poco, no sé si vale la pena, pero ya que lo tengo aquí, pensaba que a lo mejor lo usaría. Cuando tenemos una hemoglobina, no sé, de alrededor de 11 y el sangrado que esperamos es 1800, nuestra hemoglobina se va a situar alrededor de 7 o por debajo y muchas veces va a requerir 2 bolsas de sangre. Si nosotros hacemos una optimización preoperatoria y corremos esa barra hasta 12,5, solamente subiendo un punto, para el mismo nivel de transfusión, la hemoglobina esperada estará por encima de 8 y no vamos a transfundirlo. En el mismo caso, si nosotros añadimos, por ejemplo, ácido tranexámico o utilizamos técnicas de minimización del sangrado, podemos tener que el paciente optimizado incluso lo dejamos en un valor de 10, de muchísima más seguridad. Y en el caso de que no hayamos podido hacer la optimización preoperatoria, pues sangrando o intentando reducir el sangrado lo situaríamos en un nivel de 8. Por lo tanto, a veces le damos poca importancia a un valor de un punto de la hemoglobina y tiene un enorme valor en este caso. Y si acaso, doctora Basora. Sí, gracias, doctora Bisbet.